y vi las votaciones. Vi las votaciones y, por ejemplo, voy a variar un poco en números, pero decía 2.315 aprobado, ¿no? A 13, no. 3, un voto nulo. Y me dijo, mi mente me dijo, Judas. Y entendí rápido. A ver, en un documento de magisterio. Judas, claro que hay Judas. Claro que puede haber Judas en la iglesia, sí. Pero dense cuenta que así como con Jesús eran 11 buenos, había un solo Judas. Y en el magisterio cuando se aprueban los documentos, también hay 11 buenos y solo un Judas. 2.315 a favor, 13 que dicen que no y 3 votos nulos. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Yo sé que un sacerdote cuando habla por sí solo, y más un presbítero que no tiene sacerdocio pleno, ¿sí?, pueden errar, pero está en el mismo catecismo. El Papa, en materia de fe y moral, no puede errar. Y eso, o sea, no hay nada más tradicional que el mismo magisterio. Sí, Gaby, hay un pequeño error. El Papa no puede errar en el magisterio, en tradición y fe, ¿no? Fe Pero y cuando se declara que todo esto lo tiene que creer la fe cristiana universal. Este documento no es un dogma. Por ende, el Papa incluso pudo haberse equivocado al firmarlo. Entonces, sigue siendo materia opinable, no es magisterio extraordinario y no es doctrina. Paquito, Por ende, yo puedo opinar que está mal. Claro, y no estoy. Perdóname que te diga esto. ¿Cómo que el Papa se pudo haber equivocado al haberlo firmado? O sea, estás tratando de decir que el sumo pontífice, como que le vale la iglesia. Porque lo firmó como persona. Como que le pasan los papeles. No, lo firmó como persona, no lo firmó de manera dogmática. No, es que yo no estoy hablando de que el documento ese sea... Entonces puedo equivocarse. Yo no he dicho eso. Entonces puede equivocarse, si no es bien, no es dogmata. Para mí el Papa, como dice el catecismo, en materia de fe y de moral... Pero cuando es dogmata, cuando es dogma, el catecismo lo está explicando. No puedes ajustar el catecismo porque al final de cuentas lo que estás haciendo es, perdona que te lo diga, dejaste la sola escritura, ahora es la sola eclesia, ¿no? Y estás cayendo en una herejía que se llama... Se me fue el nombre, pero es esta herejía en la cual ponemos sobre todas las cosas la opinión de los sacerdotes, ¿no? Porque hay que creerles, no. El Papa pudo haberse equivocado en ese momento, sí, porque no es dogmata, no es un documento oficial. No, es un documento. Yo lo sé, entonces pero pudo equivocarse. Como decía el padre Freddy, no creo que se equivoque, yo creo que más bien nos pidieron un favor y que con humildad no lo sabemos acatar. Yo solamente estoy diciendo que si estamos evangelizando y enseñamos doctrina católica, debemos hablar con el lenguaje de la doctrina. Claro que para los que no evangelizan, pueden utilizar un lenguaje así, ¿no? Dirían por ahí, coloquial, ¿no? Palabras análogas. Pero si vamos a evangelizar y hablamos doctrina, tenemos que utilizar lenguaje de doctrina de la iglesia. Y si no lo vamos a hacer, pues aclarar que es idea nuestra. Y durante toda la tradición... Confundimos a la gente. Durante toda la tradición, la palabra la corredentora ha sido idioma de la iglesia. Entonces, la iglesia lo único que nos pide es ser cautelosos al usarlo. Ajá. Entonces, hay que entender los documentos como hay que entenderlos, Gaby. No hay que decir que si yo lo cuestiono, estoy en contra y no estoy siendo obediente. No, porque eso es lo que has intentado hacer ver. Yo no estoy desobedeciendo al magisterio por decir que está mal y que el Papa pudo equivocarse, porque el Papa ahí no está hablando de manera dogmata, que es a lo que se refiere el catecismo. Como feligres estás en tu derecho de decir lo que acabas de decir, pero como evangelizador no. ¿Sí me doy a entender? Igual, como los dos. Como evangelizador, no. Tengo el deber y el derecho como evangelizador y como católico de decir que ese documento no es un documento que esté correcto. Y no estoy en contra de él. Yo sí los invito a los que están viendo que investiguen si la nota doctrinal es o no magisterio auténtico ordinario, no infalible pero vinculante y requiere obediencia. Yo los invito a que investiguen. Si no es infalible, no es vinculante, Gaby. No puede ser vinculante. Pero requiere obediencia. Obediencia, pero no sumisión. Perdón, José Luis.
Sí, ¿me puedes repetir lo que dijiste? Algo que me llamó la atención. Como evangelizadores estamos sujetos a qué? ¿Qué es lo que quisiste Hablar, decir? es que cómo decirlo, yo Gaby, yo soy feligrés, ¿cierto? Ok, Soy feligrés. Y sí. si yo no evangelizara, yo puedo hablar, por ejemplo, lo que dijo Paco, ¿saben qué? Es que esto no es cierto, chalala, chalala. Yo voy a seguir utilizando ciertas palabras, chalala, chalala, lenguaje coloquial. Pero yo soy Gaby feligrés y aparte de ser feligrés, evangelizo. Entonces, Ok. ¿cuál es la obligación del evangelizador? Hablar conforme la iglesia, conforme el lenguaje de la iglesia. Entonces, yo, Gaby, por dentro puedo decir, yo no estoy de acuerdo, y de manera personal como feligrés, decir, yo no estoy de acuerdo y doy mi idea, la desarrollo teológicamente, ustedes que tienen más conocimiento en eso, ¿verdad? Yo solamente soy una humana que aprende, ¿no? Pero si yo evangelizo y la iglesia pide un favor, que aunque no sea infalible, es un favor, porque me lo está pidiendo, lo está firmando el Papa, pues bueno, yo voy a tener la humildad de decir, bueno, pues como evangelizo, yo tengo la obligación de hablar el lenguaje de la iglesia. Y ese lenguaje voy a usar. Entonces, uno cuando evangeliza debe decirle a los seguidores eso, ¿no? A nuestros hermanos. ¿Saben qué? Esto es de mi mole, esto es lo que yo creo y pienso y opino, pero la iglesia ha determinado esto, no sé. Esperemos que el día de mañana, Ok, esperemos ok, que esperemos el día de mañana, si el Espíritu Santo, ¿verdad? Como la Inmaculada Concepción y todo ello, manifiesta, y el día de mañana lo hace no solo un magisterio auténtico ordinario, sino un magisterio, ¿no? Ex cátedra, como ustedes dicen, un dogma, pues también lo vamos a obedecer. La postura del cristiano a la iglesia es la obediencia. Pero en ese momento ya va a estar definido. Ahorita no está definido, Gaby. Yo puedo Pero es opinar que no, tanto no como somos evangelizador brujos. como O sea, laico. sí pueden opinar, Sí, pero tampoco Como somos evangelizador brujos. también. Paco No somos Serrano, adivinos. Paco Hermana. Serrano es un estudioso y habla como estudioso. ¿Quién estuvo en la misa hoy? Sí, perfecto, perfecto. La segunda lectura, ¿qué cosa decía hoy, no? Ay, yo no sé. A ver, El inicio de la segunda lectura, ¿qué decía hoy? Llevo otro calendario, ni idea. Hermanitos, dice así San Pablo, ¿no? Les recomiendo que todos sean, ¿cómo se dice? Un mismo pensamiento, un mismo hablar. y parte de la iglesia. Y yo por eso, yo soy contento que está Paco Serrano ahorita aquí porque él es un estudioso bien bueno, ¿no? Sí, Pero lo que yo les digo, ¿no? No es, como decía San Pablo, no es cuestión que si comemos carne ofrecida a los ídolos, hacemos pecado. exacto. No es doctrina, no es doctrina. Pero para evitar que los que son, ¿cómo se dice?, bajitos en fe, Más. se escandalicen, no lo coman, Así es. no lo coman. Así es. La nota, porque es que, ¿cómo se dice? Estoy en medio de dos paredes, porque Paco tiene razón, pero de otra parte no tiene razón. ¿Por qué? Porque es una nota doctrinal. ¿Qué significa nota doctrinal? Es un consejo que está dando San Pablo, ¿no? No la llamen corredentora, no porque no es corredentora, porque ella participa fielmente a un evento de salvación. Pero para evitar que los que nos escuchan, como siempre nos acusan, no es que solo Cristo salva, nosotros sabemos que solo Cristo, lo sabemos todo. Nosotros sabemos que las estatuas no son dioses. Nosotros sabemos que no somos idólatras. Pero para evitar, es mejor que digan colaboradora. Punto y basta. No hace parte del magisterio, como dice Paco Serrano. No es una cuestión, como se dice, dogmática. Pero evitemos utilizar ese término para escandalizar a otros hermanos, sobre todo los que son bajitos en fe. Por el resto,
en ese sentido, como dice, no, yo soy ciego, alma, no como dice alma, obedecemos a la iglesia, no porque es un dogma, sino porque es una nota doctrinal. Y como dice Paco Serrano, lo podemos meter en, ¿cómo se dice?, en duda, porque no es magisterio. En ese sentido podemos, ¿cómo decir? Literal se dice, salviamo capre cavolo. Prácticamente dice, salvamos lo uno y lo otro. Pero no por salvarlo, porque es correcto hacerlo así. Es una nota doctrinal. Así es. Obedecemos a la iglesia no porque es una doctrina, sino porque es un consejo. Y lo podemos Sí. meter en duda. Sí, padre. Fíjate, nada más aquí quiero aclarar que yo no estoy diciendo que yo no voy a decir que es colaboradora y voy a seguir diciendo que es corredentora. Aquí lo único que quiero hacer y es con el amor que tengo es corregir a Gaby, porque no es, estamos luego hablando o dialogando y las palabras pueden hacer pensar que estamos cayendo en una sumisión del magisterio, ¿no? Entonces yo ya sigo al magisterio y mi opinión vale gorro. O sea, porque ya el magisterio definió. No, el magisterio no ha definido. Por eso podemos tener opiniones. El magisterio no ha definido. Es lo que he remarcado desde el inicio. El magisterio no ha definido y por eso puedo tener una opinión. Ahora, tengo que ser coherente y tengo que seguir los consejos apostólicos, evidentemente sí, pero no por eso quiere